seguimos con más, son las 8:27 de la mañana. Como ven, ya estamos conectados ahora con nuestra colega Gabriela Peroso, quien está siempre con nosotros los jueves. Y bueno, hoy está en Washington, pendiente de lo que ha sido este caucus sobre Venezuela, sobre el cual hablábamos hace unos instantes con el embajador Carlos Vecchio. Pero Gaby nos va a traer detalles de lo que se ha realizado en torno o en el marco de este caucus, porque ha habido reuniones también alternas relacionadas con el tema Venezuela. Cuéntanos, Gaby, ¿cómo estás? Primero que nada, buenos días. Buenos días, Sergio. Como siempre, un placer poder estar aquí informándote de todo lo que está pasando en la ciudad de Washington. Justamente en el marco de este caucus, tuvimos el privilegio de hablar con Elliot Abrams, quien es el enviado especial para el tema venezolano del Departamento de Estado de Estados Unidos en general. Dio un discurso de 20 minutos sin desperdicios, podríamos decirlo. Él es una persona que está bien empapada del tema venezolano, que habla y lo ratificaba el día de ayer, conversa prácticamente a diario con el gobierno interino de Juan Guaidó y con los actores políticos que se encuentran dentro de Venezuela. Y bueno, y él hacía un poco las comparaciones entre lo que sucedió en Bolivia y lo que sucedió en Venezuela, y lamentablemente decía que va más allá de un tema de pronunciamiento militar y de que la gente salga a la calle, que es muy lamentable que tenga que ser así. Y es que decía que los cubanos, quizás hay pocos agentes cubanos en Bolivia, pero que son cientos o miles los cubanos que están en Venezuela, que están vigilando a los militares. Él asegura que los militares han hecho contacto con Estados Unidos, sin embargo están todo el tiempo vigilados. La presión también de los rusos es muy grande, ya ellos están incluso pensando en la posibilidad de sancionar a Rosneft. Nosotros hablábamos hace aproximadamente un mes, Sergio, que habíamos hablado también con Elliot Abrams, y esto de alguna manera era medio impensable, porque, bueno, de alguna manera hay relaciones comerciales y políticas entre Rusia y Estados Unidos, a pesar de que son los enemigos usuales. Siempre han habido relaciones, pero en esta ocasión ahora sí están hablando un poco más abiertamente de esta posibilidad, porque saben que esta empresa petrolera rusa es la que realmente le da el efectivo y le da, bueno, la distribución del petróleo, la venta, la salida. Es la única alternativa que La que tienen. mantiene, pues, la que mantiene como tal el régimen de alguna manera, ¿no? Sí, Eh, pero también hablaban de el contrabando de oro, y le habían hecho una advertencia específica al gobierno de Turquía de que no puede seguir colaborando con el régimen de Nicolás Maduro. No, no llegaron a decir que podría ser sancionado este gobierno, pero ya hay una advertencia pública y directa a Turquía, porque bueno, están algunos vuelos en donde están trasladando el oro, así como vimos el caso este de Fort Lauderdale, en donde el oro estaba en la punta del avión. Bueno, capaz y ahí lo están haciendo mucho más descarado. Lo pueden montar dentro del avión sin ningún problema, y Turquía entonces es el gran vendedor del oro venezolano. Adicionalmente, un subsecretario del Tesoro hablaba del tema del financiamiento del terrorismo, y ya hablaba directamente. Ellos normalmente hablan de manera muy genérica, pero hablaba de al menos 2 reuniones, una de ellas con el secretario general de Hezbollah, sí, enviado el canciller Arriaza a reunirse con él. O sea, estamos ante la máxima instancia del terrorismo mundial, que ha asesinado a personas en el mundo entero, y esto le da un cariz distinto a lo que sería entonces el tema venezolano, porque ya no estamos hablando de la posibilidad de cualquier algún cosa. tipo de alianza, sino que estamos hablando de terroristas. Y lo que hemos estado preguntando a los funcionarios es si ya el Estado venezolano también podría ser declarado como un Estado terrorista, que ya pasaría a otro nivel, porque lo han estado denegando, pero al final no está decretado como tal el gobierno fallido de Nicolás Maduro como tal. Entonces, esto le da un cariz distinto. También pudimos conversar con Jimmy Story. Recordemos que él es el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela, obviamente expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro. Fungía de alguna manera como el embajador, porque no habían embajador en ninguno de los dos países por el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y él está muy pendiente de la marcha. Ellos tienen también muy posado la esperanza en que la gente salga este sábado, que vuelvan a reclamar, que vuelva a activarse en la calle, porque es necesario
poder manifestar ese descontento que tienen los venezolanos, porque al final en el tema internacional es así, Sergio, o sea, puede haber mucha presión internacional, pero si dentro de Venezuela la gente está preocupada, obviamente, por el tema de su comida, de sus medicinas, y no hay expresión en la calle, esto enfría, incluso a los países, o sea, Europa podría no seguir sancionando si ve que la calle y internamente Venezuela está pacificada. Lo que pasa es que, bueno, está reprimida, es lo que podemos decir, con todos los problemas y todas las preocupaciones que tienen los venezolanos. Gaby, ¿y qué se espera para hoy? En el día de hoy vamos a las 9 de la mañana a una reunión con Rick Scott. También Bob Menéndez a las 11:30 va a recibir a los venezolanos porque, bueno, hablaste con Carlos, con el embajador Carlos Vecchio sobre el tema del caucus. En el día de hoy comienza a materializarse lo que es esta iniciativa. Son 15 estados que están representados aquí, o sea, venezolanos de 15 estados que ya viven en Estados Unidos y ellos entonces se van a reunir con los congresistas. En la mañana hay por lo menos 6 reuniones con diferentes congresistas. Nosotros vamos a ir a la de Rick Scott y a la de Bob Menéndez, pero lo que es interesante, Sergio, es que estamos hablando también de senadores totalmente americanos, no los que estamos acostumbrados a ver. Entonces, esto es una iniciativa Claro, que está porque sumando a normalmente, todos estos disculpa que te congresistas. interrumpa, Gaby, lo que pasa es que normalmente sí es lógico que un Bob Menéndez conozca un poco más de lo que pasa en Venezuela, Rubio, José Díaz Balart, Debbie Marshall, pero hay justamente congresistas y senadores que no tienen a veces ni idea de lo Ni que idea. realmente ocurre en Venezuela, ¿no? Sí, y justamente el caucus es eso, o sea, empezar a sumar las voluntades dentro del Congreso americano para decirles, mira, tenemos estos temas, además del TPS, hay varios temas que quieren impulsar los venezolanos aquí y empezar a sumarnos. Entonces, esos representantes del Congreso americano van a recibir y además se van a conectar porque de alguna manera también se trata de un tema de comunidad, porque son los votantes venezolanos de cada una de sus comunidades, es decir, también va a haber un interés de escuchar la problemática de estos ciudadanos venezolanos que también son americanos y que van entonces a empezar a hacer este lobby político de manera directa. Y yo creo que esto va a ser muy importante. Yo creo que, como decían los políticos, pero yo creo que sí fue así, fue un día histórico porque ya es una representación oficial que tienen los venezolanos dentro del Congreso estadounidense. Tengo entendido incluso que para hoy también hay otra reunión, pero con la OEA o con el secretario Almagro, no sé si es así. Sí, hay algunas reuniones privadas y también hay un tema, algunos venezolanos van a hablar del tema de las diálisis. Si no me equivoco, son al menos 3.000 personas. Esto es muy grave, Sergio. 3.000 personas han muerto en un año por el tema de la diálisis, imagínate, o sea, estamos hablando de prácticamente 10 personas a diario y se le van entonces a presentar algunos de estos casos dramáticos que están viviendo los venezolanos al secretario Luis Almagro. En esta ocasión no va a ser esa reunión política, sino de cómo Más bien estamos humanitaria, pues. viviendo esta crisis humanitaria. Y el secretario Luis Almagro va a estar allí y va a estar entonces respaldando, quizás buscando justamente los recursos o tratar de dar alguna solución a los venezolanos. Ahora, Gaby, todo esto se da en este importante escenario en Washington. Mientras tanto, internamente en Estados Unidos, pues ayer veíamos un poco lo que está ocurriendo con lo que pudiera ser este juicio político en contra de Trump. No sé si estas cosas obstaculizan estos trabajos importantes que se realizan a favor de países como el de Venezuela. ¿Cómo está el ambiente allí con respecto a eso? Bueno, Sergio, me daba mucha tristeza porque la semana pasada estuve hablando con varios colegas de la prensa internacional acá, estaban muy pendientes del tema venezolano y en el día de ayer, al final fueron solo los medios venezolanos y La Voz de América los que estuvieron en todos estos actos que se celebraron. Y eso justamente entonces es evidencia de que el juicio político por lo menos acapara la atención de la opinión Claro. pública y de los periodistas. A las 3 de la tarde, cuando estaba el congresista Mario Díaz Balart, y David Wasserman Schultz sí estuvo por un momento Univisión, Telemundo, pero muy poco, porque al final ahorita la atención está 100% posada en el juicio político. Obviamente el presidente Donald Trump de alguna manera ejerciendo
su libertad de expresión a través de los mensajes en las redes sociales, específicamente de Twitter. Y bueno, los demócratas haciendo y empujando entonces este juicio político que están tratando de separarlo de la figura de Trump y de cómo debería funcionar la presidencia para así decir que no se están jugando, no se está justamente usando el cargo de la presidencia de la mejor manera para ellos entonces evidenciar el supuesto abuso de poder que estaría cometiendo el presidente Donald Trump. Gaby, te agradezco mucho, ¿sí? Te voy a A dejar ti, libre para que gracias. tengas tiempo para hacer todo lo que te Sí, falta por hacer en el día de hoy. Gracias por este contacto, Gabriela Peroso desde Washington. Nos traes un poquito de ese frío, por favor, para acá. Todavía no está termina. helado. Cada vez que abren la puerta no puedo ni respirar. Pero aquí está. Gaby Peroso, amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa. Ya venimos. Gracias.